Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Esta es la segunda parte de la explicación del ejercicio para el tema diseño factorial de dos factores. En el video anterior terminamos el llenado para la columna de suma de cuadrados, por lo que continuaremos desde ese punto. La segunda columna contiene los grados de libertad de cada aspecto considerado para el diseño del experimento. El llenado de esta columna es prácticamente idéntico al visto en diseño de bloques. Para el factor profundidad, se determinan con el número de niveles del factor menos 1, 4 menos 1. Los grados de libertad del factor profundidad son 3. Para el factor velocidad, se determinan con el número de niveles del factor menos 1, 3 menos 1. Sus grados de libertad son 2. Para el factor interacción, se determinan con el producto de los grados de libertad de los dos factores que interactúan. Haciendo 3 por 2 da como resultado 6 grados de libertad para la interacción profundidad-velocidad. Los totales se calculan con el número de elementos muestrales o corridas totales realizadas menos 1, 36 menos 1. Su valor será 35. Por último, los grados de libertad del error se obtienen con el producto de A por B por n-1. Así tenemos 4 por 3 por 2, lo cual nos dará 24 grados de libertad para el error. Como podemos comprobar, y al igual que con todos los diseños vistos hasta el momento, todos los grados de libertad están relacionados entre sí. La tercera columna muestra los cuadrados medios, que como sabemos son una medida de referencia que se calcula de forma sencilla dividiendo las sumas de cuadrados entre sus grados de libertad correspondientes para todos los elementos de la tabla. Para el valor del cuadrado medio del factor profundidad, dividimos su suma de cuadrados entre sus grados de libertad. El valor de su cuadrado medio es de 708.3704. Haremos lo mismo para el factor velocidad. El valor de su cuadrado medio es de 1580.25. Para el factor interacción, su cuadrado medio es de 92.8426. Por último, para el cuadrado medio del error, su valor es de 27.7222. Para terminar con el llenado de la tabla, calcularemos los valores f ANOVA para todos los factores. Cada factor puede rechazar o no rechazar su propia hipótesis nula. El valor f ANOVA de cada factor de interés se calcula dividiendo su cuadrado medio correspondiente entre el cuadrado medio del error. Para el valor f ANOVA del factor profundidad, el resultado es de 24.6628. Para el factor velocidad, el valor f ANOVA correspondiente es de 55.0184. Y para el factor interacción, el valor f ANOVA es de 3.2324. Con esto, terminamos el llenado de la tabla ANOVA. Para determinar si cada hipótesis nula se puede o no rechazar, es necesario determinar los valores críticos correspondientes para un nivel de confianza del 95%. Utilizando la tabla F de Fisher correspondiente para una significancia de 0.05, tendremos que calcular tres valores críticos, uno para cada factor. El valor de B subíndice 1 está relacionado con los grados de libertad del factor en cuestión y el valor de B subíndice 2 lo está con los grados de libertad del error, por lo que este último será el mismo valor para todos los valores críticos que determinemos en esta tabla. Para el factor profundidad, utilizaremos un valor de B subíndice 1 igual a 3, por lo que su valor crítico será de 3.01. Para el factor velocidad, el valor de B subíndice 1 es igual a 2,
por lo que su valor crítico será 3.40. Y por último, para el factor interacción, el valor de B subíndice 1 es igual a 6, por lo que el valor crítico correspondiente será de 2.51. Para realizar la prueba de hipótesis, usamos el mismo criterio que con los diseños anteriores. Si el valor crítico obtenido es menor que el valor F ANOVA, se concluye que el factor sí tiene efecto en la respuesta de salida, por lo cual la hipótesis nula puede ser rechazada. Si por el contrario el valor crítico obtenido en la tabla es igual o mayor que el valor F ANOVA, se concluye que el factor no tiene efecto en la respuesta de salida, ya que no contamos con evidencia suficiente para afirmarlo. Como cada factor en este problema tiene su propio valor crítico, se realizarán las comparaciones y conclusiones correspondientes. Para el factor profundidad, el valor crítico es menor a su valor F ANOVA, por lo que la hipótesis nula del mismo puede ser rechazada y se concluye que la profundidad sí tiene efecto sobre la respuesta de salida. Para el factor velocidad, el valor crítico también es menor a su valor F ANOVA, por lo que la hipótesis nula del mismo también se puede rechazar y se concluye que la velocidad sí tiene efecto sobre la respuesta de salida. Por último, para el factor interacción, profundidad, velocidad, el valor crítico también es menor a su valor F ANOVA, por lo que la tercera hipótesis nula también se puede rechazar y concluir que la interacción entre la profundidad y la velocidad sí tiene efecto sobre la respuesta de salida. Con esto, concluimos la explicación del ejercicio de diseño factorial de dos factores. Más adelante, explicaremos cómo realizar la prueba de diferencia de medias para ampliar la conclusión de este ejemplo.